Muy bien. Entonces aquí tenemos la práctica 10 relacionada con las curvas de titulación. Bueno, nada más para tener claro, ¿no? La parte teórica de qué es esto de las curvas de titulación, pues obviamente es la representación gráfica de este análisis que les comento, ¿no? Que se trata de uno de los análisis volumétricos que existen. ¿Sí? Y aquí vamos a tomar el volumen del titulante añadido como la variable independiente. Si lo vemos ya desde el punto de vista de las coordenadas, como el eje de las X y el eje de las Y, aquí obviamente el volumen del titulante será aquel que se encuentre en la bureta, que normalmente es nuestro patrón primario, nuestro estándar. A veces no lo es, recordemos que a veces nuestro estándar estará en el matraz, pero bueno, lo normal es que esté en la bureta, ¿no? Que es lo que se estará añadiendo a lo largo de la titulación, y al ser una variable independiente le corresponde eh, el eje de las abscisas o el eje X. ¿Okay? Y el pH estará como una variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Obviamente del volumen del titulante añadido. ¿Okay? Por lo tanto, irá en el eje de las ordenadas o en el eje de las Y. Y pues el punto de equivalencia como tal, a diferencia del punto final que veíamos en las primeras prácticas, se da cuando el analito ha sido completamente neutralizado por la cantidad estequiométricamente exacta del titulante. Para esto, recuerden que debemos tomar en cuenta la concentración, obviamente la cantidad de volumen añadido. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento de cuál es el número de moles, ¿no? Que tengamos tanto del titulante como del analito. Y claro, sin olvidar el concepto de reactivo limitante. Recuerden que eh, en el punto de equivalencia, ambos reactivos, tanto el titulante como el analito, serán, eh, eh, serán reactivos limitantes. Es decir, que pues tendremos la situación ideal en que no tendremos ningún exceso de ninguno de los dos reactivos. Por lo tanto, la especie que me impondrá el pH serán los productos, pero hay que estudiar qué tipo de productos son los que vamos a tener y de dónde provienen. Porque pues simplemente hay que recordar. En la práctica anterior veíamos esta situación de los ácidos y bases fuertes y débiles. Ácidos y bases fuertes son aquellas especies que se disocian por completo en disolución acuosa. Y pues, de acuerdo con la definición de Arrhenius, los ácidos me liberan iones H+, y las bases iones OH-. Habíamos visto también esta parte de la definición de Bronsted, ¿no? Que era el intercambio de protones. Vamos a retomar algunos de esos conceptos cuando veamos la parte teórica de las curvas de titulación. Y también teníamos los ácidos y bases débiles, que eran aquellas especies que no se disocian por completo, solamente de manera parcial. Y es aquí donde metíamos el concepto del equilibrio químico, ¿no? Porque el ácido o la base débil entran en equilibrio con el agua y a este proceso le corresponde una constante. En el caso de los ácidos y bases fuertes, no tiene sentido hablar de una constante de equilibrio porque, pues, precisamente al ser fuertes, tienen una disociación completa, entonces no entran en equilibrio. Por eso ustedes no encontrarán en las tablas constantes de equilibrio para, por ejemplo, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, etc. Nada más como recordatorio. Tendremos 4 ácidos fuertes principales. Claro, no serán los únicos, ¿no? Habrá más. Que eran el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico y el ácido sulfúrico. Eran nuestros 4 ácidos fuertes principales.
Todos los demás, o casi todos los demás, serán ácidos débiles. Con respecto a las bases fuertes serán aquellos hidróxidos de los metales de las familias 1 y 2. Todas aquellas otras bases que no entren en esta clasificación o en este apartado se considerarán bases débiles, o al menos la gran mayoría de ellas. ¿Sí? Claro, habrá alguna excepción, siempre, como siempre, habrá más ácidos fuertes, habrá otro tipo de bases fuertes, pero pues para que nos demos una idea nos podemos quedar con esto que les comento. Y por lo tanto, para ácidos y bases fuertes no encontraremos constantes de acidez o constantes de basicidad. Para todas las demás, sí lo haremos. ¿Sí? Bueno, pues aquí está un ejemplo de una curva de titulación, ¿no? Aquí cualquiera, en donde pues se trata de la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Y aquí pues nos vamos a encontrar con una serie de características interesantes en este tipo de curvas de titulación. Vean que obviamente al tratarse el ácido fuerte será nuestro analito y pues poco a poco en nuestra bureta le vamos a añadir unas pequeñas porciones de nuestra base, que será el hidróxido de sodio. Vemos que a principios de la curva el pH está determinado por el ácido. ¿Por qué? Porque como apenas estamos iniciando eh, el hecho de que añadamos el hidróxido de sodio, sigue predominando el ácido, ¿no? Por lo tanto, los pHs serán bajos. Vamos a ver que poco a poco, mientras va reaccionando, se va consumiendo el ácido, el pH va subiendo hasta que drásticamente da un salto. ¿Este salto a qué se debe? Pues a que pues ya no tendremos ni exceso ni de ácido ni de base, y al tratarse de ácidos y bases fuertes, el pH lo impone el disolvente, es decir, el agua. Recuerden que el agua, en estado puro, ya lo vimos con esto de la constante de disociación ácida, la KW, el pH es de 7, ¿no? Es un medio completamente neutro. Y claro, conforme seguimos añadiendo base, en nuestro caso nuestro titulante de hidróxido de sodio, vamos a ver que pues ya será la especie que estará en exceso y por lo tanto, ¿quién me determina cuánto, bueno, qué valor de pH tendrá? Que obviamente estará en valores altos por tratarse de un medio básico. La gran mayoría de las ocasiones no tendremos tan claro el punto de equivalencia como aquí. Habrá ocasiones en las que nos será muy complicado verlo sin hacer ningún método, ver el punto de equivalencia. A veces no saldrá exactamente el punto. Va a depender de cada titulación. Por eso es que requerimos de conocer métodos de la determinación de puntos de equivalencia, que será obviamente la parte central de la gráfica. Bueno, pues obviamente si trasladamos o proyectamos, ¿no?, este punto en el eje X, obviamente tendremos el volumen en el punto de equivalencia, ¿no? Que será de alguna manera importante que lo conozcamos. Entonces, tendremos ahí precisamente en el punto de equivalencia el volumen de ese punto, ¿sí? Y pues obviamente si proyectamos este punto en el eje Y, será el pH en el punto de equivalencia, que pues tal vez sea obvio, pero pues va a haber algunas curvas que no serán tan bonitas, no serán tan fáciles de interpretar. Por eso es que es importante que conozcamos, ¿no?, cómo está compuesto todo esto. Ahora,
algo importante. Y también pues resulta interesante, ¿no? Que nos ayuda a conocer un poco más acerca de estos procesos. Si nosotros nos localizamos a la mitad del punto de equivalencia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Lo marco simplemente como un medio del volumen del punto de equivalencia, vamos a encontrar un valor de pH que será interesante que conozcamos, pero que únicamente aplica, esto sí es importante que lo tomen en cuenta, únicamente aplica para ácidos y bases débiles, ¿ok? No aplica para ácidos y bases fuertes, porque recordemos que las especies fuertes no tienen un valor de constante de acidez, ¿ok? En cambio, los ácidos y bases débiles sí. Bueno, entonces, el hecho de que nosotros conozcamos el pH que le corresponde a la mitad del punto de equivalencia, que quiere decir que el pH será igual al pKa. Recuerden, el pKa simplemente es obtener el menos logaritmo de la constante de acidez, obviamente de cualquier ácido o base débil. ¿Okay? Recuerden, solamente va a aplicar para cuando estemos titulando ácidos y bases débiles. ¿Sí? Sin embargo, lo pongo aquí para que conozcamos, ¿no? Todo lo que, la información que podemos obtener a partir de la curva de titulación. ¿Sí? Entonces, esto no tendrá sentido, esto último que estamos viendo acá, no tendrá sentido para las titulaciones de ácidos y bases fuertes, ¿sí? Solo para los débiles. ¿Sí? Y pues tendríamos esta situación que a mitad del punto de equivalencia el pH correspondiente será igual al pKa. Y pues será parte de lo que se trata esta práctica, ¿no? Que determinemos experimentalmente el pKa de alguna sustancia, ¿no? Y lo comparemos con lo que venga en las tablas. Y pues en la primera región de la curva tendremos un exceso del analito, ¿no? Que va a ser la especie que me va a imponer el, el pH, es decir, será el titulante mi reactivo limitante, el que se va a consumir primero y lo que me va a determinar cuánto va a quedar de exceso del analito y cuánto se me va a generar de mi producto. Y pues obviamente la segunda parte de la curva corresponderá a un exceso del titulante. Es decir, ahora el analito será mi reactivo limitante y el que me va a indicar cuánto de exceso tendré del titulante y pues también cuánto se me va a generar de mis productos. ¿Okay? Bueno, entonces de manera general es parte de lo que nos podemos encontrar en una curva de titulación. ¿Okay? Para que conozcan ahí las posibilidades que tendremos o pues bueno, todo lo que, el jugo que le podemos sacar a este tipo de gráficas. Seguimos. Profe, una duda. Dime. Perdón. ¿Profe? Sí, dime, Perdón, ¿qué pasó? es que luego falla mi micrófono. Sí, no hay problema. ¿Cómo voy a saber en la gráfica en dónde es exactamente la mitad? Porque una vez que tú determinas tu punto de equivalencia, tú vas a obtener las coordenadas, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Entonces, la mitad de tu coordenada en el eje X será lo correspondiente, obviamente, a la mitad del volumen del punto de equivalencia, y pues simplemente con que lo correspondas aquí en tu gráfica y lo proyectes en el eje Y, ya sabrás cuál es el valor del pKa. Pero recuerda que solamente para ácidos y bases débiles. ¿Okay? Ok. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, pues vamos a ver estos métodos, ¿no? Para determinar tanto gráfica como matemáticamente el punto de equivalencia, en caso de que no sea tan claro aquí como en esta figura. ¿Okay?
Y pues también es importante que antes de que vayamos a la parte matemática, a la parte gráfica, tengamos una idea, ¿no? De cómo va a estar el pH en el punto de equivalencia. Y para eso vamos a considerar varias situaciones. En este primer caso, en donde tendremos como un analito, ya sea un ácido fuerte o que mi analito sea una base fuerte y mi titulante pues sea el contrario. Obviamente si estamos titulando un analito ácido fuerte, nuestro titulante será una base fuerte. Aquí lo voy a poner aquí la T, que diferenciamos que sea el titulante. Y aquí pues estaremos titulando una base fuerte como nuestro analito con un ácido fuerte, que será nuestro titulante. En estos dos casos, cualquiera de estas dos situaciones, el pH en el punto de equivalencia será de 7. ¿Por qué? El ejemplo clásico, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, ¿no? O al revés, ¿no? Ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, dependiendo quién sea nuestro titulante o quién sea nuestro analito, tendremos la misma situación en el punto de equivalencia. ¿Quiénes van a ser mis productos? Recordemos que pues será la sal y el agua, ¿no? Por la sal tendrá que ser el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no entra, o bueno, los iones provenientes del cloruro de sodio, es decir, el ion sodio más y el ion cloruro, no tienen propiedades ácido-base, no entran en equilibrio con el agua. Por lo tanto, no podremos tener una constante de acidez o de basicidad. Por lo que, pues obviamente el pH será impuesto por el disolvente, que es el agua. Y por lo tanto, será de 7. Con que conozcamos esto y que pues obviamente que las concentraciones de mi ácido y base fuerte son exactas o están muy bien conocidas, tendremos este caso en el que el pH es igual a 7. Cualquiera de estos dos tipos de titulaciones. ¿Sí? Posteriormente, tendremos otra situación en la que nuestro analito será un ácido débil y nuestro titulante será una base fuerte. Por ejemplo, tendremos el caso, digamos que de un ácido acético, ¿no? Que es un ácido débil, lo estaremos titulando, por ejemplo, con hidróxido de sodio, ¿no? Que es una base fuerte. Aquí, ¿qué es lo que ocurre en el punto de equivalencia? Pues obviamente, pues recordamos, ¿no? Que en el punto de equivalencia ambos reactivos serán limitantes, ambos reactivos se me van a terminar. ¿Okay? Si es ácido acético e hidróxido de sodio, la sal que se me genera es el acetato de sodio. Ahora, el sodio, recordemos que proviene de una base fuerte, no tendrá propiedades ácido-base, no ocurre nada con el agua. Pero el acetato sí. El acetato entra en equilibrio con el agua. Ahora, el acetato es la base conjugada del ácido acético. Y de ahí, por ser una base y en su equilibrio con el agua, me generará iones OH-. Por lo tanto, en el punto de equivalencia tendremos presencia de los iones OH- provenientes de la reacción de equilibrio entre el acetato y el agua. Por lo tanto, el pH en el punto de equivalencia será mayor a 7. En el caso de esta titulación, en nuestro analito, ácido débil y titulante, base fuerte. Y es aquí, en este caso, en el que tendremos esta situación, que el pH será igual al pKa cuando nos encontremos a la mitad del volumen del punto de equivalencia. Vamos a ver también algún ejemplo posteriormente, ¿no? Para que quede más claro esta parte. Y pues tendremos el caso inverso, ¿no? Tendremos
una base débil, como nuestro analito, y un ácido fuerte, como nuestro titulante. Y ocurrirá lo inverso, obviamente. Aquí, digamos que estamos titulando acetato de sodio con ácido clorhídrico. Igual, en el punto de equivalencia, ambos se me terminan. Y como, como está reaccionando aquí el acetato de sodio con el ácido clorhídrico, recuerden de la definición de Bronsted, que el ácido cede su protón y la base lo acepta. El acetato es una base que acepta el protón del ácido clorhídrico. Por lo tanto, se va a obtener como producto ácido acético. El ácido acético es el ácido conjugado del acetato, ¿no? Y pues eso es lo que tendré como producto, y al ser un ácido y además ácido débil, entrará en equilibrio con el agua, liberando iones H+, en el punto de equivalencia. Por lo tanto, si tendremos presencia de iones H+, eso disminuye el valor del pH, por lo tanto será menor que 7 en el punto de equivalencia. Y tendremos el mismo caso, ¿okay? A la mitad del volumen de este punto de equivalencia tendremos el pKa de la base. ¿Okay? Normalmente estaremos hablando siempre de pKa o Ka en lugar de las constantes de basicidad, o Kb, ¿no? Porque en las tablas lo normal es que vengan las Ks y en muy pocas ocasiones las Kb, ¿no? Pero pues bueno, sabemos nosotros de la clase pasada que pKa más pKb me da igual a 14. Entonces, no importa cualquiera de las dos que conozca, yo puedo calcular la otra sin ningún problema. Bueno, tendremos esta situación para base débil y ácido fuerte. Ahora, el caso más complicado que pues no vamos a estudiar porque pues ya resulta más un estudio más teórico, que tal vez lo vean en su clase de teoría o pues probablemente posteriormente en su clase de química analítica. ¿Sí? Que será el caso de combinación de especies débiles, ¿no? Ya sea ácido débil o base débil, o base débil y ácido débil. ¿Sí? Aquí no será tan fácil determinar el pH en el punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de quiénes sean nuestros productos. Y pues también va a depender de las constantes, tanto de acidez como de basicidad, que tengan los equilibrios de los productos. Porque si bien nosotros dijimos, ¿no?, que por ejemplo, en el caso de ácido débil y base fuerte, se genera la base conjugada que me genera iones OH- y por ejemplo, si era base fuerte que era hidróxido de sodio, el sodio no presenta propiedades ácido-base. Entonces, solamente tendremos un equilibrio con el agua. O en el siguiente caso, que era ácido débil base débil más ácido fuerte, tendríamos como producto un ácido conjugado. El, el, eh, el cloruro del ácido clorhídrico, de igual manera, no presenta propiedades ácido-base, solamente tendremos un equilibrio. Pero en este último caso, ambos iones serán conjugados del ácido base débil correspondiente. Entonces, ambas especies presentan equilibrio químico con el agua. Entonces, ya será que nosotros hagamos el estudio completo de estos dos equilibrios en el punto de equivalencia y nosotros tengamos la capacidad o el criterio para discriminar si alguna especie predomina sobre la otra y con ello, ahora sí, saber el pH en el punto de equivalencia. Por eso es que no vamos a dedicarnos a este caso, que es aparte de que es largo, pues resulta un poquito más complicado. Si bien, claro, tendremos la capacidad de hacerlo, ¿no? No hay ningún problema con lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero pues no es el objetivo de la práctica, ¿no? El objetivo es que nosotros podamos interpretar una curva de titulación. Entonces, pues va a depender de las sustancias involucradas para que conozcamos cuál es el pH en este punto. Bueno,
Bien, y aquí tenemos, pues ya, si ya tenemos, si a nosotros nos dan dos sustancias, cualquiera, y nosotros identificamos quién es el analito, quién es el titulante, ya nos podemos dar una idea de por dónde irá el punto de equivalencia en cuanto al pH. Y pues también es una idea general para que sepamos si nuestros cálculos los estamos haciendo de manera correcta. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver esta titulación. Vamos a determinar el punto de equivalencia de esta titulación. Vamos a pensar que nuestro analito son 25 mililitros de amoníaco con una concentración de 0.1 molar. Vamos a pensar que esa es exactamente la concentración. ¿Por qué? Pues simplemente para que tengamos la parte teórica, ¿no? De cómo hacer todo esto, ¿no? Porque, pues, recuerden que siempre el analito es la sustancia cuya concentración desconocemos. Entonces, simplemente si nosotros pensamos que esta es nuestra concentración, ya será que nosotros la determinemos de manera exacta posteriormente una vez que hayamos determinado el punto de equivalencia. Y que es precisamente algo que ustedes harán como parte del informe para determinar las concentraciones exactas de las sustancias que están titulando, a pesar de que se les dé allí la concentración que tienen. Porque es el objetivo de la titulación, que verifiquemos que las concentraciones son de las que están marcadas, ¿no? Que son las que idealmente nosotros preparamos, ¿no? Antes de empezar la titulación. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nuestro titulante, bueno, el analito son los 25 mililitros de amoníaco y se va a titular, obviamente nuestro titulante será el ácido clorhídrico, igual con la misma concentración para que pues veamos fácilmente, ¿no? Cómo interpretar todo esto. Y esa es la especie que estará en la bureta. Bueno, hago mi experimento, monto mi sistema y adiciono los 25 mililitros de amoníaco con cuidado con una pipeta volumétrica. Y aquí, pues, para empezar a hacer mi titulación, recuerden que lo que hacíamos era empezar a agitar, ¿no? Para lo que veíamos el vídeo del indicador y todo esto. Aquí no será necesario esto. Aquí, bueno, no tengo el dibujo como tal, pero aquí montaremos nuestro sistema de tal forma que tendremos una parrilla de agitación. Y dentro de nuestro recipiente donde está nuestro analito, una barra de agitación, ¿no? Para que esté constantemente girando y nosotros no tengamos que estar manipulando el matraz de ninguna manera. ¿Por qué? Porque dentro de ese matraz o dentro de ese vaso estará el electrodo del potenciómetro que me estará midiendo constantemente el valor del pH. Entonces, nada más, lo único que nos vamos a encargar nosotros es de agregar porciones del titulante e ir registrando el valor de pH. Es lo único que tenemos que hacer. Y pues para esto se tienen estos resultados, en donde pues en la primera columna se trata de el volumen del titulante añadido, en este caso el ácido clorhídrico. Y en la segunda, obviamente, el valor de pH que nos da el potenciómetro. ¿Sí? Y tendremos allí todos nuestros resultados. Aquí pues coloqué, suponiendo que me acabo toda la bureta, ¿no? La bureta de 50 mililitros. Y aquí pues no me conviene detenerme en el punto de equivalencia o donde yo considero que es el punto de equivalencia porque precisamente para hacer estos métodos que les comento requerimos de la curva completa. Y no importa qué me pase, de todas formas, como yo ya tengo todos los datos, yo puedo saber en qué punto estaba el equivalencia. Bueno, entonces tengo estos resultados. Y estos me voy a encargar de graficarlos. De tal manera que me queda esta figura que vemos en pantalla. Recordemos, el volumen añadido estará en el eje X y el pH en el eje Y. Vemos que nuestra gráfica nos dio relativamente bien. Allí podemos darnos una idea de dónde está el punto de equivalencia. Tendremos ahí un punto
con el centro, sin embargo, nos vamos a asegurar, ¿no? Que en efecto ese sea el punto de equivalencia. Entonces, ¿cuáles van a ser estos métodos que les menciono? Ya los habrán visto tal vez en el video. Aquí pues nada más los vamos a reforzar, o en caso de que todavía les haya quedado alguna duda, pues vamos a retomar esa parte. Bueno, este método se trata de que nosotros dibujemos dos rectas paralelas, ¿no? Una que pase por la parte superior de la curva y la otra por la parte inferior, de tal manera de que nosotros tratemos de que estas rectas paralelas sean tangentes a la curva de titulación. Por tangente, pues probablemente estará atravesando la gráfica en un punto o estará tocándola únicamente en un punto. Claro, aquí por lo grueso de las líneas, aquí parece que está tocando varios puntos, no hay problema. El caso es que mis dos rectas sean paralelas. Eso sí es importante en este método. Y lo que no me gusta tanto de este método es el siguiente paso. Es que nosotros vamos a dibujar una recta perpendicular a estas rectas paralelas y que nosotros la acomodemos de tal manera que se ajuste al centro de la curva. Y es precisamente lo que no me gusta, porque pues ya depende mucho de cada quien, ¿no? Donde consideremos que se encuentra el centro de la gráfica. Claro, ahí nos podemos guiar fácilmente por este punto central, ¿no? Pero pues no siempre tendremos ese punto, ¿no? Por lo que pues ya el método ya va a depender mucho de nuestra precisión, ¿no? De cómo vamos acomodando estas líneas, ¿sí? Bueno, les dibujo aquí la recta paralela a estas dos, recta perpendicular a estas dos rectas paralelas, y en el punto de intersección entre esta recta perpendicular y la curva de titulación, allí tendremos al punto de equivalencia, ¿sí? Que le corresponderá entonces a estas coordenadas, en donde 25 será el volumen y 5.25 será el pH en este punto de equivalencia. ¿Sí? Bueno, vemos que si bien se trata de un método tal vez un poco impreciso, si no conocemos o si no tenemos referencia de este punto central, pues nos puede dar una buena idea, ¿no? Es un método tal vez muy práctico, muy rápido, pero no muy preciso como tal, considerando estas situaciones que les he mencionado anteriormente. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos este primer método, tal vez les funcione en algunas ocasiones, en caso de que no nos interese una medida tan precisa, ¿no? Del punto de equivalencia. Si subimos un poquito más el nivel de precisión, vamos a tener este otro método, en donde lo que vamos a hacer es seguir la curva, ¿no? que tienen estos puntos, tanto en la parte superior como en la parte inferior al salto. Y vamos a dibujar un par de circunferencias, en donde pues la curva de esta circunferencia, pues la tratemos de ajustar a la curva que presenta nuestra gráfica, ¿no? Ahí más o menos nos vamos dando una idea. En donde pues vean que estos puntos, pues más o menos ahí. Igual se tratará mucho de nuestra apreciación, de nuestra exactitud, pero bueno, vamos a subir un poquito más el nivel de precisión. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa es unir los centros de estas circunferencias. Aquí en el sentido, en el entendido más bien, de que nuestras circunferencias estén correctamente dibujadas. Y más si lo hacemos en computadora, ¿no? Que nos aseguremos de que estas circunferencias tengan la misma longitud, tanto de arriba a abajo como de izquierda a derecha. Usted puede entender de eso. Entonces, si nosotros unimos los centros de esas circunferencias, pues tendremos una línea. Y esta línea también va
a cortar a a la curva de titulación. Y lo mismo que en el anterior. Este punto de intersección corresponderá al punto de equivalencia. Y pues nos vamos a dar cuenta que va a ser aproximadamente las mismas coordenadas. ¿Okay? Pero bueno, creo que es un poco más preciso de esta manera. Esto es el segundo método que tendremos para la determinación gráfica del punto de equivalencia. El siguiente creo que es mi favorito de los tres métodos gráficos, esperando que ustedes también encuentren una utilidad, ¿no? En donde, aquí cuidado, no se vayan a confundir con el primero. Con el primer método dibujábamos dos líneas paralelas, ¿no? Aquí no van a ser líneas paralelas, simplemente van a ser las líneas que toquen la mayor parte de los puntos, al menos de la primera sección de la gráfica, como es esta que pues está tocando aquí la mayoría, ¿no? De todos los puntos. Haremos lo mismo con la segunda sección de la gráfica y si se dan cuenta no son rectas paralelas, ¿no? Tienen un cierto grado de inclinación, ¿no? Si lo comparan con el primer método es un poco distinto, ¿sí? Y la tercera recta vamos a seguir el mismo método, vamos a tratar de que esta tercera recta toque la mayor parte de los puntos de este salto, ¿no? ¿Cómo es ese? Muy bien. Pues vemos que ya tendremos cubierta la mayor parte de la gráfica con estas rectas. Ahora, ¿a qué nos corresponde hacer posteriormente? Pues vamos a determinar los puntos de intersección de estas rectas que acabamos de dibujar, que son precisamente este de arriba y este de abajo. Entonces vamos a determinar esas coordenadas. Entonces, en el primer caso, yo lo pongo como el punto A, que tiene estas coordenadas, y el punto B de esta forma. ¿Okay? Y pues aquí nada más nos corresponde recordar algunos conceptos de la prepa, de nuestros cursos de geometría analítica, para determinar el punto medio, ¿no? De un par de coordenadas. Para determinar el punto medio, recordemos que pues será las abscisas de cada uno de mis puntos, XA y XB, los sumamos y lo dividimos entre dos. Es decir, sacar un promedio, ¿no? de las coordenadas X y lo mismo de las coordenadas Y de cada uno de mis puntos. ¿Sí? Entonces, estas nuevas coordenadas que estoy obteniendo corresponderán entonces al punto medio de estas, bueno, de estas dos intersecciones. ¿Sí? De manera que esas coordenadas del punto medio corresponderán al punto de equivalencia. ¿Sí? Como les digo, es un método que a mí bueno, desde mi punto de vista sería el más, o de los más precisos, ¿no? Hablando obviamente de los métodos gráficos. Ya dependerá de ustedes cuál les gusta más, cuál creen que se ajusta mejor a lo que, a lo que quieran hacer, al estudio que quieran hacer. Pero bueno, ahí están esas tres opciones, al menos en cuanto a métodos gráficos. Vamos a ver un par de métodos matemáticos. Para esto bueno, está toda esta tabla que les voy a ir explicando. Estas primeras dos columnas son los resultados de mi titulación, es la primera tabla que les mostré. ¿Okay? Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, para el primer método matemático que les propongo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando promedios de los volúmenes añadidos. Por ejemplo, para estos dos, 0 y 5, el promedio será de 2.5. Para 5 y 10, el promedio será de 7.5. Y así me voy a seguir con los demás.
10 más 15, 12.5, el promedio, obviamente, 15 más 20, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a ir obteniendo los promedios por pares. De tal manera que voy a tener estos resultados. Y posteriormente voy a hacer esta relación, que pues si ya si son observadores verán que corresponde o es un análogo a lo que sería una derivada, ¿no? La primera derivada del pH con respecto al volumen, pero aquí viéndolo por diferencias, ¿no? Por deltas. No nos vamos a ir hasta la definición de los límites y todo eso. Entonces lo que voy a hacer pues será obviamente la diferencia de pHs, es decir, en este caso serían los primeros dos, ¿no? Si los vamos viendo por pares, ¿no? Es decir, 9.86 menos 11.13, que sería el delta pH, y el delta volumen será pues 5 menos 0. Al hacer esa relación, esas restas y posteriormente esa división, pues llego a este resultado. Y pues de igual manera lo estoy viendo por pares. Y conforme voy avanzando, pues tendré estos datos. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo ya todos estos datos, los voy a graficar. Es decir, en este caso lo voy a considerar que es la gráfica de la primera derivada. ¿Y por qué lo hago así? Porque pues fácilmente puedo obtener la ecuación de la curva, obtener la primera derivada y hacer la gráfica. Pero pues la gráfica, la ecuación de una curva de titulación no es tan simple, no es tan fácil de obtener. Tendríamos que estar viendo la gráfica por secciones e ir obteniendo la derivada por secciones. Lo cual pues ya le quita un poquito la practicidad al método. Por eso preferimos hacerlo de esta manera. Entonces, pues esta gráfica de lo que sería la primera derivada sería esta. Y vamos a ver que conforme vamos aumentando el promedio del volumen, vamos a llegar a un gran cambio, ¿no? En la gráfica. Entonces, en este mínimo que tiene la gráfica, tendremos al punto de equivalencia. Pero ¿cómo vamos a interpretarlo? ¿Cómo vamos a saber eh, el punto de equivalencia en mis datos originales? Ah, pues para eso, en lo que me voy a fijar es en el volumen. No me voy a fijar en la derivada, porque no, al menos en cuanto a la interpretación de qué significa esto en mi titulación, no me sirve de mucho. Aquí lo que me sirve es el volumen, que vemos que se trata de 25, como lo hemos determinado desde los métodos gráficos. Pero que pues me será bastante útil si yo lo que quiero es un alto grado de precisión, ¿no? en mis datos. ¿Sí? Tendremos un inconveniente, nada más aquí, que precisamente en el mínimo de esta gráfica, que le correspondería al 25, no tenemos ningún punto. Aquí pues fue la línea que me dibujó Excel, pero ¿qué tal si la gráfica real pues va igual, llega a este cuadrito que tenemos aquí, luego sube tantito y luego baja? Ahí ya no sería tanto el mínimo, ¿no? Aquí fue por lo que me dibujó Excel. Pero si nos vamos a volúmenes exactos, un poquito antes de 25 o poquito después de 25, tal vez no se presenta esta curva azulita que vemos, ¿no? Entonces es un pequeño inconveniente que puede tener este método, pero que de igual manera ya es mucho más preciso que los gráficos, ¿sí? Nada más hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Y bueno, para evitar este tipo de inconvenientes es que haremos la siguiente gráfica. Bueno, me regreso a la tabla de los datos para que veamos esta segunda gráfica que les menciono. Aquí pues será la continuación de la anterior. Si esta gráfica que les mostré era la primera derivada, pues ahora será la segunda derivada, ¿no? En donde haremos algo similar a la anterior, ¿no? En donde vamos a tomar, ahora sí que el promedio del promedio.
igual por pares, es decir, 2.5 y 2.5, 2.5 y 7.5, el promedio será de 5. ¿Sí? 7.5 y 12.5, su promedio será de 10. ¿Okay? Y así nos vamos a seguir con el resto de los datos. Y para obtener como tal la segunda derivada, pues obviamente será el delta o la diferencia de mi derivada anterior. Es decir, aquí tenemos el delta de mi delta pH entre delta volumen, es decir, entre estos dos datos. Por lo tanto, sería, por ejemplo, menos 0.08 menos 0.25. Es lo que iría aquí en el numerador. Y el delta de volumen, pues se va a referir a precisamente a este promedio que hicimos en la primera derivada. Es decir, 7.5 menos 2.5. Y es lo que iría en esta parte. De tal manera que voy a obtener estos nuevos resultados. Y si yo grafico esta segunda serie de datos, pues llego a la siguiente gráfica. ¿Sí? Sería la gráfica de la segunda derivada. Y aquí claramente vamos a ver dónde está el punto de equivalencia. Porque aquí la ventaja que nos da esta gráfica, en donde tendremos obviamente un primer cambio, en donde tenemos un mínimo, pero de inmediato este mínimo vuelve a subir y se transforma ahora en un máximo. Entonces, el punto de inflexión de esta gráfica, precisamente en el eje X le corresponderá al punto de equivalencia. Entonces, de esta manera, aquí nos estamos asegurando de que en efecto es 25 el volumen en el punto de equivalencia. Y pues ya nos corresponderá ver en la gráfica original, no en esta, en la gráfica original, el pH que le correspondería a este volumen de 25 mililitros. Y ya de esta manera tendremos ahora sí nuestras coordenadas ya exactas. ¿Sí? Entonces, estos son los dos métodos matemáticos que tendremos para determinar el punto de equivalencia. ¿Sí? No sé si hasta acá haya alguna duda. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces tenemos varios métodos. Ustedes elegirán el que más les guste, el que más conveniente les sea para determinar, bueno, para elaborar su informe. Sin embargo, pues, bueno, vamos a checar una serie de cuestiones teóricas con respecto a las curvas, esperando que, pues, les quede un poco más claro y que también les puede ayudar a sus clases de teoría. Bueno, aquí en este punto es la misma gráfica, ¿no? Es la misma titulación de amoníaco con ácido clorhídrico. Aquí pues lo único que resta por mencionar es la determinación del pKa. Recuerden que el amoníaco es una base débil, entonces podemos determinar gráficamente el valor del pKa. Si el punto de equivalencia está en 25 mililitros, entonces el pKa estará entonces a un volumen de 12.5 mililitros. Y si lo correspondemos con el valor del pH, tendremos aproximadamente 9.3. Ya será cuestión de que nosotros ajustemos aquí la escala de nuestro eje Y para que determinemos con mayor precisión el valor experimental del pKa. Entonces tendremos un pKa de 9.3 para el amoníaco. Si nos vamos a las tablas, vamos a encontrarnos con que el par amonio-amoníaco tiene un pKa de 9.25. Vemos que esta titulación fue correctamente realizada y nos da un valor bastante preciso del pKa, en este caso, del amoníaco. Bueno, entonces esto es con respecto a la determinación experimental del pKa. Ahora,
Y antes de pasar con la parte puramente teórica de las curvas de titulación, pues vamos a responder otra de las preguntas del cuestionario previo que venían acerca de una ecuación que había que obtener. Una ecuación en la que nosotros hacíamos un arreglo de la constante de la expresión de la constante de acidez, de la K, y obteníamos logaritmos. Esto nos lleva a una ecuación que recibe este nombre, la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y para qué me sirve obtener esta ecuación? Pues es una expresión que me va a relacionar el pH con el pK de la especie débil y estos a su vez con las concentraciones tanto del ácido como de la base. ¿Y esto para qué? Pues precisamente es esta ecuación la que me describe muy bien el comportamiento de un amortiguador. Que, como dijimos, los amortiguadores son propios, el estudio se hace únicamente en la práctica 11, pero pues nunca no está de más, ¿no? Aquí lo vamos a introducir nada más la pobre ecuación y veremos que tiene alguna utilidad. ¿Sí? Bueno, que pues obviamente será muy importante en cuestiones biológicas, porque pues emplean disoluciones amortiguadoras. Incluso nosotros mismos, en nuestro organismo, tenemos disoluciones amortiguadoras, principalmente de disoluciones de, por ejemplo, un parácido base, que es el bicarbonato-carbonato, que es el que mantiene el pH ligeramente básico de la sangre y que pues de alguna manera permite regular los cambios drásticos, ¿no? de los alimentos que consumimos, que mantienen el, el, el pH de todo nuestro medio. ¿Okay? Y pues aquí cabe mencionar que pues si nuestro mismo cuerpo se encarga de eso, claro, en condiciones normales, si nuestro mismo cuerpo se encarga de hacer esto, de regular el pH, pues ya ustedes se darán cuenta de todos estos fraudes que existen de los productos, algunos productos comerciales, ¿no? Como el agua alcalina y todos estos, ¿no? Que me permiten alcalinizar el cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, esto de alcalinizar el cuerpo no resulta eh, tan benéfico, ¿no? Porque pues el mismo cuerpo, la misma sangre tiene un pH óptimo. ¿No? Si le estamos añadiendo sustancias que modifican este pH, va a llegar un momento en el que se puede romper, ¿no? Este ligero equilibrio que está manteniendo el cuerpo humano. Porque veremos que un amortiguador precisamente me sirve para eso, para que pues dependiendo de las sustancias que ingresen al organismo, pues este amortiguador tiene un intervalo de pH en el cual me va a permitir que se mantenga con correcto funcionamiento el organismo. Claro, si nosotros seguimos añadiendo y añadiendo y añadiendo alguna sustancia, ya sea o muy ácida o muy básica, pues vamos a llegar a romper y a destruir este amortiguador, que ya no nos va a servir. Vamos a ver un poco más adelante, ya que terminemos esta parte teórica de las curvas, vamos a ver este intervalo de valores de pH en donde funciona adecuadamente un amortiguador. ¿Sí? Pues, claro, hay diferentes tipos de amortiguadores, amortiguadores básicos, amortiguadores neutros o amortiguadores básicos. Bueno, y bueno a partir de la expresión de la constante de acidez, recuerden que un ácido cualquiera, un ácido genérico, en este caso lo denoto como HX, pues va a entrar en equilibrio con el agua, disociándose parcialmente en iones H más y iones X menos. Y pues a partir de esa expresión de la constante de equilibrio, yo voy a despejar aquí la concentración de H más. Voy a escribir aquí la expresión para que la recordemos, a ver si me sale, que lo puedan ver claramente, que pues recuerden que la constante de acidez será la concentración de H más por la concentración de X menos
entre la concentración del HX. Esta es la expresión de la constante de acidez para la disociación parcial del ácido débil. ¿Okay? Y a partir de esta ecuación, yo voy a despejar aquí la concentración de H+. ¿Okay? Llego a esta expresión que vemos. Esta expresión, pues yo le voy a sacar el logaritmo, en este caso el menos logaritmo, porque recuerden que el menos logaritmo de la concentración de H+ es precisamente el valor de pH. Por eso es que obtengo el menos logaritmo en ambos lados de la ecuación. Y para el segundo miembro de dicha ecuación, aplico propiedades de logaritmos. Recuerden que logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Claro, aquí si estamos considerando el signo negativo, pues también lo tengo que considerar acá. ¿Sí? Bueno, entonces ya obtuve dos logaritmos en ambos miembros de la ecuación. Simplemente es aplicar la definición del menos logaritmo, que era el operador P, que ya conocemos. Bueno, aquí en el paso anterior a este nuevo que estoy haciendo, lo único que hago es invertir el numerador con el denominador. Y si lo hago, lo que me va a cambiar es el signo de este segundo logaritmo. Por eso es que, vean aquí tengo el signo positivo. ¿Sí? Lo único que hice fue invertir. Porque, bueno, es la forma en que vamos a encontrar la ecuación. Bueno, aplicando esta definición de menos logaritmo, llego a esta ecuación. Y esta es precisamente la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde vemos la relación que existe entre el pH y el pKa de mi par ácido-base. Y en este logaritmo son precisamente las concentraciones de las especies que componen al par ácido-base. Por ejemplo, si yo tengo una disolución que contiene el ácido acético, pues también tendré una cierta concentración del ion acetato. Y como tendré ambas concentraciones, ambas las puedo meter aquí. Recordando que aquí la especie protonada, la que tenga más hidrógenos, será la especie ácida. Y la especie menos protonada, obviamente, será la especie básica. Por lo que, para un mismo par ácido-base, esto sí es muy importante, que sean del mismo par, no de diferentes. Esta ecuación la puedo escribir también de esta manera. El pH sí, será igual al pKa del par, y más el logaritmo de la relación de la concentración entre la base y el ácido. ¿Okay? Aquí pues será la base conjugada de este ácido o el ácido conjugado de esta base, pero siempre tendrán que ser del mismo par. Y si son del mismo par, pues resulta mucho más fácil hacer nuestros cálculos. Y es a partir de esta ecuación que podemos explicar que a la mitad del volumen del punto de equivalencia, el pH es igual al pKa. ¿Por qué? Porque en ese punto, estas dos concentraciones, no importa las que sean, estas dos concentraciones van a ser la misma. Y si yo divido un número entre sí mismo, me va a dar 1. Y logaritmo de 1 me da 0. Por eso me queda que el pH es igual al pKa. Es precisamente lo que está ocurriendo a la mitad del volumen del punto de equivalencia. De aquí proviene ese hecho, el que les haya comentado esa parte. Bueno, ¿y para qué nos va a servir esto en las curvas de titulación? Vamos a ver. Porque pues para poder aplicar esta ecuación vamos a requerir que en nuestra titulación tengamos presente tanto una base como un ácido, claro, del mismo par. Si lo conocemos y conocemos el valor del pKa, podremos calcular muy fácilmente el pH, al menos de forma teórica, de nuestra titulación. Bueno, vamos a ver estos casos. Vamos a estudiar nuestra curva de titulación en 3 momentos. Antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Pues aquí, pues sí, eh, les comento que pues sí me pongan atención, porque pues, a lo mejor va a estar un poquito, si bien no confuso, pues tal vez demasiada información.
¿no? Entonces, para que la vayamos analizando y cualquier duda que les surja, pues me van preguntando. ¿Okay? Entonces, vamos a ver estos tres momentos de la curva de titulación en este mismo caso de estudio de amoníaco con ácido clorhídrico, y lo que vamos a hacer es determinar el pH de manera teórica con ayuda de únicamente los datos de volumen y concentración. Y de alguna manera vamos a comprobar que los pHs obtenidos en la gráfica o son iguales o son muy parecidos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este caso en el que tendremos una cierta cantidad del ácido clorhídrico con una cierta cantidad de amoníaco con su determinada concentración. Estos datos me van a servir para que yo pueda obtener de fácil manera el número de moles que están reaccionando. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que recuerden que es nuestro titulante, lo voy a multiplicar por su volumen por concentración para llegar al número de moles. Muy bien, ahí creo que no hay problema. Haremos lo mismo con el amoníaco. Recuerden que al ser nuestro analito, ese siempre va a permanecer el mismo volumen. Serán los 25 mililitros multiplicado por su concentración y llegamos a ese número de moles. Bueno, tenemos ambas cantidades presentes en la titulación. Entonces, esto lo vamos a organizar en nuestro cuadro de variación. Recuerden de la práctica 6 de reactivo limitante, que era lo que hacíamos, ¿no? Organizar nuestros reactivos y productos y colocar lo que había al inicio, determinar quién era el reactivo limitante, cuál era el cambio a partir del reactivo limitante, es decir, quién se gasta, cuánto se produce, y lo que tendremos al final. ¿Okay? Pues todo eso está organizado en este cuadro. Y esta es la reacción que se lleva a cabo. ¿No? Ácido clorhídrico está reaccionando con el amoníaco, y aquí lo que ocurre, aquí lo estoy escribiendo de la forma simplificada, lo podríamos escribir con su equilibrio con el agua, no hay ningún problema. Vemos aquí que el protón del ácido clorhídrico, que es un ácido, lo está cediendo a la base que es el amoníaco. Por eso me queda aquí el ion amonio. Y pues obviamente como se forma una sal, pues que será el cloruro de amonio el formado. Y claro, al escribirlo de forma simplificada, no lo estoy viendo aquí, pero recordemos que siempre va a estar involucrada el agua, por ser obviamente una disolución acuosa. Entonces aquí coloco la cantidad de moles iniciales, esta cantidad de ácido clorhídrico y esta cantidad de amoníaco. Recuerden cómo calculábamos el reactivo limitante. Aquí, como es una reacción 1 a 1, es muy fácil, pero lo que hacíamos era dividir la cantidad de moles iniciales entre el coeficiente de la reacción balanceada. Y aquel que nos diera un valor más bajo será el reactivo limitante. En este caso, pues, es el ácido clorhídrico. Y pues, obviamente tiene sentido, ¿no? Si apenas estamos iniciando la titulación, pues habrá todavía un exceso del amoníaco. Bueno. Entonces, con respecto a las cantidades que reaccionan o que se forman, pues será, si el reactivo limitante es el ácido clorhídrico, pues va a reaccionar todo ese ácido clorhídrico. Y como la reacción es 1 a 1, pues será esa misma cantidad la que reaccione de amoníaco y que a su vez se va a formar de cloruro de amonio. Y al final, recuerden que hacemos las sumas o restas correspondientes. Del ácido se me va a terminar por completo. Del amoníaco, pues hago la resta correspondiente y me queda esto. Y el cloruro de amonio se me formará esta cantidad. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Yo tengo que obtener las concentraciones de las especies que me quedan al final de la reacción, una vez que añadí los 10 mililitros. Para esto, debemos recordar que
para obtener la concentración, en este caso recuerden que siempre estaremos hablando de concentración molar, mol sobre litro de disolución. No hay que olvidar que el volumen de la disolución es la combinación de los 10 mililitros del titulante más los 25 mililitros que yo tenía de mi analito. Entonces, debo considerar que esos volúmenes se van a sumar. Esa va a ser el volumen total de mi disolución. Y como yo ya tengo aquí el número de moles, puedo calcular fácilmente esa concentración. De tal forma que para el amoníaco será estos moles que yo tenía al final entre los 35 mililitros, claro, aquí transformados a litros. Mol sobre litro me queda esta concentración de 0.043. Lo mismo haré para el cloruro de amonio, que será 0.001 entre 0.035, me queda este valor. Ahora, ¿de qué me sirve calcular estas concentraciones? Pues precisamente vean lo que estamos obteniendo. Estamos obteniendo que al final de la reacción hay presencia de amoníaco y de cloruro de amonio. Recordemos que el cloruro proviene de un ácido fuerte, no participa en el equilibrio con el agua. En cambio, el ion amonio proviene del amoníaco, que es una base débil, por lo tanto, sí presentará propiedades ácido-base. ¿Y qué creen? Nos encontramos con que al añadir este volumen, tendremos presencia del par ácido-base, del par amonio-amoníaco. Y si yo tengo presencia de ambas especies, puedo utilizar la ecuación anterior, la ecuación de Henderson. Me voy a regresar. ¿Por qué? Porque tengo concentración de amoníaco y concentración de amonio, que es la especie ácida. Y como conozco estas dos concentraciones y consultando en las tablas, yo conozco el valor del pKa, pues fácilmente podré conocer cuál es el valor del pH en ese punto cuando se están agregando los 10 mililitros del ácido, en este caso. Y esto lo puedo hacer porque conozco las concentraciones de ambos componentes del mismo par ácido-base. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar esta ecuación a las concentraciones que ya tenemos. Bueno, ahí coloco la ecuación de Henderson y sustituyo los valores. Recordemos que este valor que les había comentado de que el pKa del par amonio-amoníaco es de 9.25. Es un valor teórico. Ese se consulta en tablas. Sustituyo estos valores, resuelvo la ecuación y llego a que el pH, cuando se agregan 10 mililitros, será de alrededor de 9.52. Y pues ya lo que nos correspondería es entonces comparar este dato con lo que tenemos en la gráfica. Vamos a regresarnos a la gráfica. Vamos a ver si el pH cuando agrego 10 mililitros es cercano a los 9.5, al pH de 9.5. Me voy a regresar a la gráfica. Ok, aquí tengo los 10 mililitros. Aquí está. Entonces, más o menos estaría por acá. Y vean que, en efecto, corresponde a un pH, bueno, en este caso fue exacto 9.5, obtuvimos un poquito más de 9.5, pero vemos que está bastante cercano tanto el dato experimental con respecto al dato teórico. Muy bien. Entonces tenemos que el pH cuando se agregan los 10 mililitros es 9.52 de forma teórica. Vimos que de forma experimental es 9.5, bastante aceptable. No tengo el cálculo del caso
en el que tenemos a la mitad del punto de equivalencia, pero pues si ustedes ya se encargan de hacerlo en casa, se van a dar cuenta de que van a hacer exactamente el mismo procedimiento y van a llegar a que la cantidad de moles, tanto de amonio como de amoníaco, será exactamente la misma, por lo tanto, la concentración será la misma, y pues, si es la misma, este logaritmo, bueno, es logaritmo de 1, que es 0, y el pH les va a dar igual al pK, ¿sí? Diciendo, más bien confirmando, lo que les dije hace un momento, de que a la mitad del punto de equivalencia, es decir, en un volumen de 12.5, el pH es igual al pK. Ahora, este método de aplicar la ecuación de Henderson únicamente va a ser útil antes del punto de equivalencia, porque siempre vamos a tener presencia en diferentes grados de tanto de amonio, del cloruro de amonio, como del amoníaco. Siempre vamos a tener diferentes cantidades de moles antes del punto de equivalencia. Por eso podemos aplicar la ecuación de Henderson. Ahora vamos a ver el caso en el punto de equivalencia de forma exacta. Ahí veremos que se va a complicar un poquito la situación. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a tener ahora que tendremos 25 mililitros de ácido que van a estar combinándose con los 25 mililitros del amoníaco. ¿Okay? Recordemos, así como siempre vamos a estarlo haciendo, que los volúmenes se van a sumar, por eso pongo ahí que son volúmenes aditivos. ¿Okay? Y vamos a empezar igual, vamos a determinar la cantidad de moles de cada sustancia, eso no va a cambiar. Vemos que es 2.5 por 10 a la menos 3 en ambos casos y vamos a continuar de la misma forma, vamos a formar nuestro cuadro de variación. Aquí es donde nos damos cuenta de que ambos reactivos son limitantes, ambos se van a terminar. Y pues al final no tendré ninguna de estas sustancias y únicamente tendré presencia del amonio. Insisto en que el cloruro no tiene propiedades ácido-base, no me interesa lo que ocurra con él, únicamente me importa lo que ocurre con el ion amonio. ¿Okay? Y aquí, pues si nos damos cuenta, no puedo aplicar la ecuación de Henderson. ¿Por qué? Porque pues no tengo presencia aquí de la base, solamente del ácido. Y si lo intento sustituir, le voy a regresar, pues de la base tendría 0. ¿No? Entonces 0 entre lo que sea, pues obviamente me da 0, pero pues el logaritmo de 0 no existe. ¿No? Entonces me va a dar un error. Por eso no puedo aplicar la ecuación de Henderson. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues el amonio es un ácido débil. Y como ácido débil, va a entrar en equilibrio con el disolvente. Y pues obviamente el ácido débil, el amonio, pues va a ceder uno de sus protones, se lo va a ceder al agua y pues se generará la especie H3 o más, si recuerdan ese dato. O si no, lo podemos ver simplemente como la disociación del ion amonio. Entonces tenemos dos opciones. Que reaccione con el agua, y acá la voy a dibujar, el H2O, para que el amonio le ceda un protón y nos quedaría como producto el NH3 más el agua con un protón adicional, que sería la especie H3O más. Y pues recuerden que el H3O más es característico de un ácido. ¿Sí? Entonces, esa sería una opción. O la otra opción sería simplemente la disociación, es decir, NH3 más un protón que se está disociando, es decir, más el ion H más. Y pues cualquiera de las dos formas es equivalente. Recuerden que habíamos quedado que H3 o más es equivalente a H más. Entonces no hay problema con cualquiera de las dos. Bueno, entonces yo tengo que proponer
este nuevo equilibrio que se está formando. Y vean que pues se me están liberando iones H+, lo que me va a afectar en el valor del pH, en este punto de equivalencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues en primer lugar voy a calcular la concentración, la concentración del ion amonio que tengo ahí. ¿Sí? Son estos 0.0025 moles del amonio, los divido entre el volumen total, que es de 50 mililitros o 0.05 litros, y llego a esta concentración. Ahora sí, con esta concentración y esto que les comentaba acá arriba, de que tendremos que plantear el equilibrio con el agua, entonces voy a generar el segundo cuadro de variación. Recuerden que pues, la semana pasada empezamos a revisar también este cuadro de variación para calcular el pH, ¿no? El pH de ácidos y bases débiles, que era en donde tenemos la concentración inicial, en donde no sabíamos cuánto se estaba disociando, que le poníamos una X, y lo que tendríamos en el equilibrio. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer en relación con lo que veíamos la semana pasada. Entonces, aquí estoy planteando la disociación de este ion amonio, generando amoníaco y H+. Y aquí pues estoy utilizando la concentración que acabo de calcular, porque a partir de esta concentración no sé cuánto va a reaccionar. Por eso le pongo X y no sé cuánto se va a generar de amoníaco y de H+. Y recuerden que al final pues hago las sumas y restas correspondientes. Bueno, ya tengo este segundo cuadro de variación. ¿Qué sigue? Pues recuerden que tenemos la expresión de la constante de equilibrio. La constante de acidez es la concentración de amoníaco por la concentración de H+ entre la concentración de amonio. Y pues como ya tengo los valores, claro, entre comillas, ya tengo los valores de las especies en equilibrio, pues lo que me restaría es obtener el valor de la X, porque este valor de X le corresponde a la concentración de H+, y si yo ya conozco la concentración de H+, ya puedo calcular el pH, por fin, después de todo este procedimiento. Bueno, pues es lo que voy a hacer. Voy a hacer la sustitución en la expresión de la constante. Consulto en las tablas cuál es la constante de acidez para el par amonio-amoníaco y me encuentro con que es este valor, ¿no? 5.6 por 10 a la menos 10. Es de las tablas de donde proviene este valor. Entonces recuerden, concentración de amoníaco por concentración de H+, X por X me da X cuadrada entre 0.05 menos X, que es la concentración del amonio. Entonces yo tengo que resolver esta ecuación de segundo grado. Ya sea que metamos los datos en la calculadora, lo queramos hacer por fórmula general, como quieran. El caso es que nos interesa obtener las soluciones de X. ¿Okay? Y recuerden que obtendremos un valor positivo y un valor negativo. El valor negativo no tendrá sentido, no hay concentraciones negativas, únicamente me quedo con el valor positivo. Que pues ya después de resolverlo, me queda este valor. Esa X será la concentración de los iones H+. Y como ya la conozco, ahora sí, ya puedo aplicar el menos logaritmo para determinar el valor del pH. Menos logaritmo de ese valor me da 5.28. Y si recuerdan lo que comentamos casi al inicio, cuando hacemos la titulación de una base débil con un ácido fuerte, en el punto de equivalencia, el pH tiene que ser menor que 7, que es lo que se está cumpliendo aquí. Nos da 5.28, que confirma lo que les dije hace un momento, o prácticamente al inicio. Entonces vemos que el estudio de especies débiles, titulándolas con especies fuertes, resulta un poquito complejo. ¿No? Pero pues claro, si nosotros comprendemos lo que está ocurriendo, sabremos lo que hay que hacer.
Claro, obviamente no les voy a exigir que pongan todos estos cálculos en el informe, obviamente no. Es nada más para que ustedes tengan aquí la confirmación de que cuáles son los valores de pH que me están dando a través de toda la curva de, de titulación. Y aparte también les puede servir para su clase de teoría. Aquí nada más me importa que veamos y que confirmemos lo que me está diciendo la curva. ¿Sí? Por eso es que les estoy presentando todo esto, en caso de que crean que ya es demasiado. No les voy a poner esto que me lo hagan en el informe. No. Bueno, nos falta un caso más, que es después del punto de equivalencia. Vamos a pensar ahora que yo estoy añadiendo 40 mililitros de ácido clorhídrico a los mismos 25 de amonio. ¿Okay? Entonces aquí ya estoy en la situación inversa. Ahora mi reactivo limitante será el amoníaco. Y aquí se presenta una situación interesante. Lo vamos a ir viendo. Vamos a empezar igual. Vamos a determinar el número de moles de cada una de las sustancias involucradas. Ya lo tengo ahí calculado. Y voy a formar mi cuadro de variación, así como he hecho los dos ejemplos anteriores. ¿Okay? Aquí tengo el cuadro correspondiente. Vemos que el amoníaco es mi reactivo limitante, por lo que al final me voy a quedar con concentración de ácido clorhídrico, bueno, con una cantidad de ácido clorhídrico y concentración y una cantidad de cloruro de amonio. Aquí en este punto hay que analizar. ¿Se dan cuenta? No tenemos de nuevo al parásido base. No puedo utilizar la ecuación de Henderson. ¿Por qué? Pues tengo el amonio, pero no tengo el amoníaco. Entonces, no puedo utilizar la ecuación de Henderson. Ahora, obviamente el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. El ion amonio, de acuerdo con lo que vimos en el punto anterior, cuando teníamos en el punto de equivalencia, el amonio es una especie ácida. Entonces tenemos la presencia de dos ácidos. Entonces, ¿cómo sé cómo calcular el pH? Pues simplemente es cuestión de aplicar criterio. ¿Qué especies tengo? Tengo un ácido fuerte y un ácido débil. Obviamente, por su potencia, por su fuerza, el ácido clorhídrico se va a disociar por completo, cosa que no lo hará el ion amonio. Entonces no me interesa cuánto amonio tengo, si está en presencia de ácido clorhídrico, será el ácido fuerte quien me imponga el valor de pH. Simplemente es cuestión de que recordemos los conceptos de ácidos y bases fuertes y débiles. Al disociarse por completo, el ácido clorhídrico va a anular cualquiera de los efectos que tenga el ion amonio, por lo que no me va a interesar lo que ocurra con él, me va a interesar pues el ácido fuerte, el ácido clorhídrico. Entonces será la especie que me imponga el pH. Y al ser ácido fuerte, pues recuerden que el cálculo de pH es muy sencillo. Vamos a determinar primero la concentración del ácido clorhídrico, de esa manera, el número de moles que tengo al final de la reacción, y entre el volumen final, volumen total, que son 40 más 25, son 65 mililitros, o aquí en litros. Y el pH, como se trata de un ácido fuerte, pues es directo. Menos logaritmo de esa concentración, y llego a 1.64. Entonces ya después del punto de equivalencia, el cálculo de pH es muy sencillo. Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? Profe, bueno, sí, una duda. Dime. Ah, bueno, aquí dice que el ácido débil, no afectaría, que todo lo determine el ácido fuerte, pero ¿qué pasaría si el ácido fuerte estuviera en menor
o sea, estaría preparado, si estuviera desde el principio preparado con una concentración menor que el, que el ácido débil. O sea, entonces ahí sí afectaría el ácido débil. Allí lo que nos conviene es que el ácido débil nosotros tendríamos que determinar por anticipado en qué grado se está disociando. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues a partir de este dato que tenemos aquí, podríamos hacer un cuadro similar al anterior. Me voy a regresar un poquito. Un cuadro como este. Y determinemos cuál es este valor de X. Si este valor de X representa un porcentaje mayor al 5% de esta concentración que estamos calculando acá, podríamos pensar que ahora sí el ácido débil ya empieza a tener una ligera influencia cada vez más importante en el cálculo del pH final. Si es menor al 5%, no, me equivoqué, es 10%, perdón. Si es menor al 10% este grado de disociación, no importa la concentración que tenga el ácido fuerte, el ion amonio no impone o no participa en el cálculo de pH. Claro, lo hará, pero si consideramos al pH ya por ahí de la tercera o cuarta décima, ¿no? En el cálculo del pH. Fuera de eso, no tendremos ningún inconveniente en poderlo despreciar. Si su grado de disociación Okay, gracias. es menor al 10%. ¿Okay? Ok, gracias, profe. Por nada. Bueno, espero haya sido claro, si bien obviamente se trató de mucha información, espero haya sido clara. Claro, obviamente tendrán el video correspondiente para que lo puedan repasar y pues que les sea útil para su clase de teoría. ¿Okay? Tenía pensado otro ejemplo que pues creo que ya no nos conviene ver para ya no estar acumulando más información todavía, en donde pues simplemente se los dejo en la presentación, ¿no? Para que ustedes lo analicen, ¿no? Para que puedan ver qué es lo que ocurre. Igual es otra curva de titulación, otro estudio teórico en las curvas de titulación antes, en y después del punto de equivalencia, pero ahora para ácidos y bases fuertes, que es obviamente un caso mucho más sencillo que el que acabamos de ver, pero creo que ya no conviene que lo chequemos aquí para no estar extendiendo demasiado la sesión. ¿Okay? Bueno, entonces nada más lo paso rápido, ya ustedes tendrán la presentación para poderlo analizar con cuidado. Se trata exactamente de lo mismo, tengo mis datos para mi curva de titulación, aquí tengo la curva correspondiente. ¿Okay? Y pues determino el punto de equivalencia por alguno de los métodos. Aquí yo lo hago por el método del punto medio. Ahí no pasa nada, es exactamente lo mismo. Llego a esos datos. ¿Bien? Y bueno, me encargo de hacer el estudio teórico, que va a ser, se empieza igual, no hay ningún problema, calculo números de moles, hago mi cuadro de variación, es lo mismo. Pero aquí la ventaja que tenemos con respecto al estudio anterior es que como no son especies débiles, no hay equilibrios con el agua. Entonces, es muy fácil el cálculo de pH cuando se trata de ácidos y bases fuertes. ¿Sí? Por lo tanto, aquí, como recuerden que pues el cloruro de sodio no tiene propiedades ácido-base, no me interesa, nada más me interesa el ácido clorhídrico y directo del pH. No hay problema. ¿Sí? Lo sigo pasando rápido para que después lo analicen con cuidado. En el punto de equivalencia, ambas especies se me terminan, recordando que el cloruro de sodio no tiene propiedades ácido-base, entonces, ¿quién me va a imponer el pH? Si no tengo ni ácido ni base, pues será el agua. El pH será de 7, ¿sí? Sin ningún problema. Y posterior al punto de equivalencia, será exactamente lo mismo. Y aquí pues tendré un exceso de hidróxido de sodio, entonces será esta especie la que me imponga el pH.
Recordemos que si tenemos un hidróxido, primero calculamos el pOH, y pues recordemos que pH más pOH me da igual a 14, simplemente restando, ¿no? 14 menos el pOH me da el pH del medio para una base. Entonces me da este caso. Entonces nada más se los presento así rápido, ya posteriormente, si ustedes gustan, lo van a analizar y pues se darán cuenta que cuando estudiamos ácidos y bases fuertes, el estudio teórico es mucho más sencillo, porque no hay presencia de equilibrios, ¿okay? Como es este caso. Bueno, ahora sí, para el informe, pues les presento estos datos relacionados con varias titulaciones. Esta primera serie de datos corresponde a la situación de ácido fuerte más base fuerte. Es decir, el ácido fuerte, el ácido clorhídrico, es mi analito y mi titulante es el ácido clorhídrico. Aquí pues corté la tabla por cuestiones de espacio, pero es la misma tabla, es la misma serie de datos, ¿sí? Que va desde 0 de hidróxido de sodio agregado hasta 20. ¿Sí? Y tengo el valor de pH en cada uno de los volúmenes agregados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a construir la curva de titulación y van a determinar el punto de equivalencia por cualquiera de los métodos. ¿Sí? Cualquiera de los métodos gráficos o cualquiera de los métodos matemáticos, el que ustedes quieran. ¿Sí? Y pues bueno, esta es la primera titulación, ácido fuerte más base fuerte. Tengo la situación inversa, en donde yo ahora mi analito es el hidróxido y mi titulante es el ácido clorhídrico. De igual manera, tengo una misma serie de datos y exactamente lo mismo van a determinar el punto de equivalencia. Esto es con las especies fuertes. Vamos con las especies débiles. Ácido débil más base fuerte. Aquí mi analito son 10 mililitros de ácido acético y se está añadiendo como titulante hidróxido de sodio. Pues ácido débil y base fuerte. Aquí tengo la serie de datos correspondiente. ¿Sí? Aquí el caso inverso ahora, base débil más ácido fuerte, aquí 10 mililitros de acetato y se añade como titulante ácido clorhídrico y tenemos la serie de datos y exactamente lo mismo, determinar el punto de equivalencia. ¿Okay? Entonces tengo 4 titulaciones, vamos a tener 4 curvas y en cada una de ellas vamos a determinar los puntos de equivalencia, más aparte esto que les voy a presentar, que esto, pues esta diapositiva corresponderá al informe que ustedes estarán entregando la próxima semana. Ahora, ¿qué es lo que será? Pues obviamente plantear todas las reacciones que se están llevando a cabo. Son puras reacciones 1 a 1, por lo que no tendrán demasiado problema en poderlas plantear. ¿Sí? Y pues pensando en que las concentraciones de mis titulantes en cada una de en mis últimas 2 titulaciones, de ácido acético y de acetato, bueno, me voy a regresar para que vean a lo que me refiero, pensando en que esta concentración del ácido clorhídrico y que esta concentración de hidróxido de sodio son exactas y están estandarizadas, ustedes van a determinar la concentración real del ácido acético y del acetato. No necesariamente tendrá que ser 0.1, porque precisamente de eso se trata una titulación, ¿no? De que nosotros determinemos cuál es la concentración real de una sustancia desconocida. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Pues con ayuda del punto de equivalencia. Ustedes van a determinar cuáles son las concentraciones reales de la disolución de ácido acético y de la disolución de acetato de sodio. Y bueno, lo que les comentaba, vamos a determinar el punto de equivalencia, claro, indicando cuáles son las coordenadas correspondientes para todas las titulaciones por cualquiera de los métodos, ya sea gráficos o matemáticos, ¿no? El que ustedes quieran, nos quieren utilizar 2 para que estén seguros, como ustedes lo deseen. ¿Sí?
para el ácido acético. En la titulación de ácido acético más hidróxido de sodio, ustedes van a determinar el pKa experimental. Recuerden que este se obtenía cuando nos encontrábamos a la mitad del volumen del punto de equivalencia. Y pues van a determinar el porcentaje de error para el pKa si el valor teórico del ácido acético, del pKa del ácido acético, es de 4.75. Es lo que ustedes van a encontrar en las tablas, pero bueno, ya se los coloco aquí y ustedes lo compararán con lo que obtengan de la curva de titulación. Bueno, pues van a realizar el análisis de todas estas observaciones, de analizar todas las curvas, ¿no? Y pues de alguna forma, como un cuadro resumen, ustedes van a indicar el pH en el punto de equivalencia de todas las titulaciones, bueno, son estas 4 titulaciones, y pues ustedes me van a decir cuáles son las especies químicas que estarán presentes en el punto de equivalencia. Porque a partir de esto, ustedes podrán decir por qué nos da ese valor de pH. Entonces tenemos ahí estos datos y pues aquí de igual manera solamente va a ser indicativo, no va a ser con cálculos, ya si desean hacer el cálculo ya sería extra, ya sería opcional para ustedes. Me van a decir qué especies van a imponer el pH antes y después del punto de equivalencia. Nada más decirme qué especies son las que me dicen el pH, no el cálculo como tal. Y pues las conclusiones. ¿Sí? Esto es con respecto a la práctica número 10. ¿Sí? Esta diapositiva para que la tomen en cuenta en su informe. Y pues simplemente, como les mencioné al inicio, la práctica 11 no la vamos a realizar, no vamos a hacer un informe en la práctica 11, pero pues es importante que conozcamos, ¿no?, la importancia, obviamente, de los amortiguadores. ¿Sí? Que nomás vamos a verlo rápidamente. Pues tenemos aquí esta ecuación, que era la ecuación de Henderson, en donde teníamos que la relación entre pH y pKa por la relación, el logaritmo de las concentraciones del ácido y la base. No, es cuestión de recordar eso. Y pues, así como lo hacíamos en la curva de titulación, si nosotros tenemos concentraciones del ácido y su base conjugada, el cálculo del pH es muy simple. Simplemente es sustituir los datos, consultar el valor del pKa, o en este caso la K, no hay problema, y llegamos a un valor sencillo de cálculo de pH. No me voy a meter tanto en esto, es nada más para que ustedes conozcan su aplicación. Y bueno, aquí la parte importante de los amortiguadores es que tenemos un intervalo, ¿no?, en donde el pK será más 1 o el pK menos 1, el intervalo adecuado para que un amortiguador no me cambie el pH tan drásticamente de todo el medio. ¿Okay? Por ejemplo, si dijimos, ¿no?, que el ácido acético tiene un pKa de 4.75, entonces su intervalo de amortiguador eficiente será entre 3.75 y 5.75. Entonces, en ese intervalo me va a amortiguar perfectamente el pH amortiguador. Y claro, va a depender de otras sustancias, otros amortiguadores, otros intervalos, para que me puedan dar de manera adecuada esta característica. Y pues nada más para mostrarles esto gráficamente, les muestro una serie de titulaciones que, les repito, no vamos a estudiar, no van a hacer informe, nada de esto, nada más les quiero mostrar esta gráfica. Si yo estoy titulando un amortiguador con una base fuerte, ¿qué es lo que sucede? Obtengo esta curva
Veamos que al inicio de la titulación, el pH es igual al pKa. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma concentración de ácido y base. Este será el intervalo en donde me amortigua adecuadamente este sistema de ácido acético y acetato. ¿Sí? Entonces, vemos que pues una buena parte de la curva se ve amortiguada por este sistema. Ya posteriormente vemos que ya se da el salto y pues ya se rompe ya no funciona correctamente este amortiguador. ¿Sí? Y ahora lo mismo, pero ahora añadiendo un ácido. En el caso anterior era cuando añadíamos una base, ahora añadimos un ácido y pues tendremos una situación similar. ¿Sí? Donde en este intervalo vemos que pues, se trata de un buen tramo, ¿no? de la curva que me protege el amortiguado. Pues tengo igual PK más menos. ¿Sí? Era lo único que les quería comentar con respecto a los amortiguadores. No haremos informe de esta práctica. Espero también que, pues, a pesar de que fue muy, muy rápido, con la intención de que ya no sea todavía más información, les sea útil. ¿Okay? Bueno, y finalmente, entonces la próxima semana haremos la práctica número 12. Bueno, no haremos, sino estudiaremos la práctica 12, en donde pues ya pasaremos a otro tipo de equilibrio. Ya nos olvidamos del equilibrio ácido-base por ahora y nos vamos a enfocar ahora en el equilibrio de solubilidad. ¿Okay? Para la práctica 12, lo mismo, será su cuestionario y pues es importante que consulten las reglas de solubilidad para los compuestos iónicos para que podamos predecir de alguna manera, ¿no? Cuándo una sal será soluble o no. Pues chequen el video y pues si se dan cuenta, o quienes ya hicieron la práctica o ya cuando lo vayan a ver, es una práctica muy parecida a la práctica 6 de Química General 1, que era relacionada con la nomenclatura. Si recuerdan, se imprimía, ¿no? una hoja de acetato y se colocaban gotitas de diferentes sustancias y analizábamos la formación o no de un precipitado. Va a ser algo muy similar, claro, con otro tipo de compuestos y con estos precipitados que se van a formar, se van a deducir las diferentes reglas de solubilidad para los compuestos iónicos. ¿Sí? Y pues, como verán, se tratará de una práctica bastante rápida y pues no, y ya a partir de acá creo que ya son más sencillas, un poco más tranquilas las prácticas. Aquí la parte fuerte era el equilibrio ácido-base. Y claro, obviamente si ustedes continúan con alguna duda, lo podemos ver, podemos tomar parte de la siguiente clase para ver estas dudas y pues veríamos rápidamente la práctica. O sea, sin ningún problema, con el objetivo de que les quede claro hasta los conceptos que hemos visto hasta ahora. No sé si haya alguna duda, chicos. No, profe. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Pues más al rato, ya que termine de grabarse el video, les paso el link, también les paso la presentación y pues voy a buscar un video que espero les sea útil, en donde se lleva a cabo este proceso de titulación por el método de las curvas de titulación, para que pues sepan cómo es que se monta el sistema y cómo es que se va registrando poco a poco el valor de pH, para que al menos también se lleven esa imagen. ¿Sí? Lo dejamos hasta aquí, chicos, pues, que se encuentren muy bien. Gracias.